partiendo de la base de que debo de entender ciertas estructuras o ciertos pilares que pueda tener el trading, el que vamos a comentar ahora, es uno de los vitales en cuanto a la parte de teoría básica que necesitamos entender, ¿vale? Pero ahora, en lo que estamos viendo, vamos a puntualizar muy bien dentro de esas tres reseñas que teníamos sobre tres de las teorías de los mercados financieros más completas que existen. Tenemos que repasar, por supuesto, las teorías del precio que va a venir de la mano de Dow, la teoría del precio que va a venir de la mano de Elliott y la teoría del precio que va a venir de la mano de Wyckoff, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos un antes y un después, un repaso por esas generalidades, y tenemos que, obviamente, recordar que una de las generalidades que estuvimos explicando tiene que ver con esa introducción que al final pues derivó en esa explicación por parte de Dow, que bueno, nos decía que dentro de lo que se podría empezar a esgrimir un poquito de forma completa la estructura del precio, necesitamos detallar que está dividido entre esos, bueno, entre lo que serían la forma generalizada de enfrentar el mercado y esa forma específica que nos ofrece. Por así decirlo, lo que puede graficar el precio y dónde ha estado en cada una de esas cotizaciones que ha tenido, ¿no? Decía que eso era un fiel reflejo de algo sencillo que podemos evaluar, medir, que podemos contabilizar, que es la ley de oferta y demanda, en la que al final un demandante solo podrá comprar o atender o entrar en un activo si hay otro que le esté dando la contrapartida, es decir, si hay un ofertante para que ese demandante pueda directamente estar en ese activo. Además decía que si esto se produce, entonces se ha realizado un intercambio, y ese intercambio va a computar de una forma y va a reflejarse en el gráfico. Entonces al final vemos cómo se cierra todo el círculo, ¿no? Empezamos a ver que realmente nosotros tenemos un registro de cómo se han intercambiado los alcistas contra los bajistas, y sobre todo también tenemos, además de ese registro, la realidad de que un alcista y un bajista han soltado o han creado o han cambiado ese tipo de activo de un lado a otro, de una mano a otra. Al final esto deja una huella, no solamente la de la ley de oferta y la demanda que le daría permiso, sino al final una de las características por las cuales después nosotros podemos tener cierto orden a la hora de poder estructurar el precio, ¿vale? Dentro de las características de mercado repasamos, esto es un poquito lo que ya vimos en la semana pasada, que él decía que al menos tenemos que tener o contabilizar cinco. Una era, o por supuesto, la amplitud; otra era, que bueno, que tiene que ver básicamente con el volumen de negociación; la otra era la transparencia, es decir, la facilidad de poder tomar y hacer ese tipo de intercambio en base a la información que el precio nos va ofreciendo; el otro tenía que ver con la libertad. Es decir, el que yo puedo tener menor número de barreras a la hora de enfrentar una compra o una venta, que puedo tener, bueno, si ya anteriormente tenemos el precio, o sea, un volumen de negociación apto para que ese precio pueda moverse, y también tengo la facilidad de intercambiar con otro ofertante, otro demandante, pues entonces obviamente voy a tener esa libertad, puedo ejercer esa libertad que sin barreras, básicamente dentro de un protocolo o de unas reglas de actuación, me va a estar definiendo. Por supuesto, ¿esto qué hace? Darle profundidad al mercado. Más profundidad es más participación y por lo tanto más compras, más ventas a un lado y a otro, más gente que puede darme contrapartida y mayor profundidad otra vez porque mayor gente está interviniendo. Entonces se vuelve el mercado más líquido, y por lo tanto decía que dejaba un fiel reflejo importante, y no, importantísimo, para que entonces pudiésemos centrarnos en ello. Por último, el quinto que estuvimos repasando la semana pasada tiene que ver con la flexibilidad, es decir, la facilidad y rapidez entre los demandantes y los ofertantes. Si yo puedo deshacer o crear o adquirir un bloque, da igual si es de acciones o quiero comprar o vender otro tipo de instrumento, lo que estoy haciendo es haciendo una solicitud que vincula a otra persona o a otra entidad o a otra parte, en la que me tiene que facilitar, por así decirlo, este tipo de intercambio. Si lo hace rápido, es decir, dentro de lo que, obviamente, sin contabilizar cierto tipo de estructura, barreras o incluso reglas que tenían algunos activos anteriormente, me tenían que pasarle por una serie de nota, una solicitud, una parte de contrapartida, una parte de comprobación, una parte de sello, una parte obviamente de copia para la persona que lo ha adquirido. Si hoy en día pues se hace tan fácil como hacer clic en un botón y hacer ese intercambio, pues obviamente tenemos mayor facilidad y por lo tanto mayor flexibilidad de poder realizar todo este tipo de cosas, ¿no? Algo que Dow ya estaba diciendo en su teoría y que por lo tanto pues
bueno, son cosas que se han ido acelerando por la propia naturaleza del precio en todos estos últimos años. También repasamos con él que dentro de esas, antes de llegar a él, repasamos también que antes de llegar a DAO, esas tres tipos de teorías nos estaban ayudando a tener un enfoque general y global del precio, pero también más concreto y específico cuando nosotros queremos ir avanzando hacia un límite importante que tiene que ver con mercados primarios sobre todo. Existen obviamente otros participantes que tienen que ver con mercados secundarios, mercado de dinero, de capitales, los de contado, los de futuro, etcétera. Todos esos van a estar también como una serie de participantes que va a tener dentro, pero al final todo se va a resumir o todo se va a quedar englobado en esos tres tipos de teorías. Una muy sencilla y básica que va a ser la de DAO, para poder entender dónde están los movimientos en los que empieza a crearse algo y empieza a desarrollar el precio, y de básicamente pues tres formas principales podemos estar viéndolo. Y luego pues la teoría de Elliott, que va a meterse un poquito en cómo ha sido ese impulso y ese retroceso y el por qué y qué hay dentro. Y por último, la teoría de Wyckoff, que ya se va como al inicio de lo que sería DAO, pero se pone a ver de una forma mucho más específica, es decir, saca la lente, saca la lupa, el aumento, y entonces se centra concretamente en cuáles son las partes que me dan la seguridad de que ahora sí que se está creando este entorno y que por lo tanto el precio va a evolucionar. Entonces, bueno, dentro de lo que podrían ser las explicaciones más sencillas a estos movimientos, pues tenemos esas tres teorías, ¿vale? La teoría de Dow, luego tenemos el módulo de la onda de Elliott y tenemos obviamente el método Wyckoff, ¿vale? Esos tres son para nosotros las tres teorías principales sobre las cuales podemos armar dentro de lo que serían los mercados financieros que obedecen a esto, al price action, ¿vale? Bueno, pues estuvimos viendo rápidamente, vamos a repasar lo de DAO, pero ya vimos quién era, qué hizo, básicamente destacó esas tres tendencias principales por las cuales se mueve el mercado: la tendencia primaria, los movimientos secundarios y esa terciaria, microimpulsos, rizo, como queráis llamarlo, que es lo último que queda dentro de una tendencia mayoritaria. Digo lo último no como en bloque temporal o en referencia temporal, sino que era lo menor dentro de lo que se podría estar apreciando en una tendencia. Por otro lado, ¿qué estuvo diciendo? Pues obviamente algo muy importante, que los precios lo reflejan todo, por lo tanto, lo van a descontar dentro del mercado y que se va a quedar ahí detallado, y que yo no tengo nada más que mirar ese tipo de información. Aparte de incluir ese tres tipos de tendencias, había tres fases que tenían que ver con ese principio de confirmación, el de participación y, bueno, la ley de oferta y demanda que estuvimos hablando anteriormente. Y todo esto nos va a ayudar a qué, pues a destacar por dónde hay un mayor aumento de volumen, por dónde hay un mayor también desfase, y cómo se va a coordinar, aunque él no lo dice ya después, derivó en esto el price action modelo, de cómo se va a conmutar con lo que serían los bloques temporales, ¿vale? Bueno, algo muy interesante que comentaremos en el webinar de después, ¿vale? El de las 9:30. Os pongo por aquí en la bio la referencia, podéis iniciar por allí o podéis ir al Telegram. Recordad, también lo voy a poner por aquí por el chat, porque también me lo habéis solicitado alguna vez. Bueno, pues aquí voy a poner también, bueno, si queréis contactar conmigo, info@bolsacfd.es, porque siempre me lo preguntáis y al final se me olvida ponerlo. Luego, para aquellos que quieran iniciarse, pues aquí en el Instagram muy sencillo, vais a la bio y ya tenéis el canal del Telegram, que es de lo más sencillo que podéis hacer. Y en caso de que alguno de vosotros desea pues iniciarse dentro a través de este webinar, pues os voy a poner también por aquí, por el chat, para que obviamente no tengáis ni que buscarlo por las redes sociales, aunque podéis poner Rubén López Trading y enseguida me vais a ver aparecer por ahí. De hecho, estaba viendo que la cámara está un poquito alta. No sé qué pasó, el otro día se movió. Bueno, después lo bajaremos. Es importante el hecho de que de aquí, como punto de partida, ya sabiendo lo de DAO y habiendo destacado también lo de las tendencias primarias, secundarias y demás, nos quedamos con una referencia en cuanto a la formación. La formación, en cómo destacaba él. En la parte inicial del precio, sobre todo si vamos de bajista a alcista, se va a crear un entorno un poquito lateral que al final deriva en una zona que él llama acumulación, ¿vale?
donde el precio empieza pues a crearse. Luego vamos a ver el desarrollo de la tendencia, finalmente una zona donde también empieza a frenarse, que hace un poquito de techo, que es la parte de la distribución. ¿Para qué podemos utilizar esta información? Pues básicamente para entender cuando el precio cambia de bajista a alcista o de alcista a bajista, ¿vale? Hay muchas más cosas que debemos de explicar a fondo, pero de forma generalizada y sencilla, pues así, ¿vale? Ahora, también con el tema de cuando el precio corrige, pues el precio se vuelve más acelerado y por lo tanto tenemos desde la zona de distribución un movimiento de desarrollo o pánico que se llama, que es donde sueltan básicamente todas las posiciones y digamos liquidan mucho y por eso cae fuerte. Y luego tenemos la zona de aplicación final o zona final donde el precio pues empieza a frenarse y al final vuelve a crear esa zona de acumulación que llamamos, ¿vale? Bueno, pues nos metemos directamente ya en Elliot, pero os voy a decir que una de las últimas cosas que mencionamos antes de terminar el webinar pasado con Charles Henry Dow, en esa teoría de Dow, era que él identificaba un marco temporal que también tenía esa división de macro-micro para poder entender cómo podemos acudir al mercado, aunque para él obviamente las referencias al macro-micro eran mucho mayores que las que ahora podemos nosotros aconsejar, porque él tenía las velas diarias como poco, entonces el otro era el mensual o anual, pero también lo tenía. Y dentro de esto, ¿en qué se fijaba? Las tendencias, en las fases, en la confirmación y la participación o volumen. Y al final, pues ponía todo en marcha para que las probabilidades estuviesen de su lado y por lo tanto podría entrar, ¿vale? Es un poquito el resumen de lo que hacía él. Muy bien, llegamos a Elliot. Con Elliot, y bueno, no voy a explicar mucho de su vida para no enrollarme, aunque lo tenéis por aquí y enseguida también podríamos estar haciendo una mención más amplia, pero básicamente él estuvo durante bastante tiempo formulando algunos estudios, entre comillas, tesis o teorías de los mercados financieros apoyados, por supuesto, en todas las referencias y todo lo que averiguó anteriormente Dow y empezó a describir lo que para él al final llegó a ser pues esas 12 artículos o publicaciones que estuvo haciendo en la revista Financial World que derivaron en lo que es hoy en día el principio del módulo de Elliot, ¿no? O el principio de la onda de Elliot. Básicamente, lo que él estuvo describiendo es que el mercado se mueve a través de 8 tipos de ondas o bloques y que en cada una de esas ondas pues tiene un impulso y un retroceso. Obviamente esas ondas se van moviendo de forma digamos, con avance, con 3 tramos impulsivos y 2 que son compresivos o en este caso que son correctivos. Además, en la parte correctiva mayor, pues él podía detallar que había como 3 tipos de ondas, por eso esas 5 primeras, 3 para arriba, 2 para abajo, y después esos 3 bloques que tenían insistencia, que eran como 2 para abajo y 1 para arriba, ¿no? Entonces al final él resumía que un gran bloque con un impulso y un retroceso, ¿vale? Un módulo que llamamos completo, estaba dividido en esos 3 impulsos sobre el primero, con esos 2 retrocesos por el camino, obviamente, pero después en la parte del retroceso del bloque mayor, pues había, en este caso, 2 impulsos hacia abajo y un retroceso hacia arriba, que era básicamente lo que completaba la figura de esas 8 ondas al completo. Además de esto, ¿qué estuvo haciendo? Pues explicando que el mercado, por ejemplo, era cíclico, que además era fractal, que tiene que ver también con movimientos mayores y menores que se van conmutando y se van engarzando unos con otros. Estuve explicando varias cosas muy interesantes en su teoría. Yo simplemente voy a hacer unas referencias que creo que pueden ser interesantes. Para lo mejor los compis de Instagram pues va a ser más difícil, aunque voy a poner aquí una ayudita, ¿vale? Pero una de las cosas que yo creo que pueden ser más interesantes es el hecho de que él destacó mucho el tema de la onda, es decir, no solamente el impulso de retroceso, que al final acontece como módulo, sino que tenía una cierta amplitud y que duraba un cierto tiempo. Y esto además que nos ayuda o que nos vincula en cuanto a información para que nosotros podamos entrar al mercado con cierto criterio, pues que había un movimiento de mucha energía, un movimiento de mucho avance, un movimiento muy característico en el que si había ese impulso, pues era un movimiento que llamaba inercial, ¿vale? Un movimiento también de inicio, como decía, o un origen tendencial. A partir de ahí, nosotros qué tenemos que entender, pues que existe una amplitud dentro de esa longitud de onda que podríamos estar, aquellos que somos de ciencias, dentro de una onda podemos ver varios factores,
elementos. Uno de ellos tiene que ver con la longitud de onda. Bueno, pues él veía que esa amplitud estaba dándole una ayuda muy buena, muy visual, y que también tenía que estar calculando sobre cuánto tiempo existía ese impulso, esa amplitud, ¿vale? Por lo tanto, si él juntaba estas dos informaciones, le daba una información muy básica, pero real y vital, que era la diferencia que había entre cotas. Y esa diferencia entre cotas lo que podía vincularle es a su siguiente movimiento si tenía todavía dentro de este tramo un doble efecto de insistencia. Al final, cuando trasladamos todos estos conceptos al mercado, podemos incluso destacar un tercer aspecto. No solamente destacamos la amplitud, que serán los niveles que el precio va cogiendo conforme va avanzando, y también la longitud de onda, que tiene que ver en este caso con el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tardado en tomar ese movimiento, ¿no? Eso lo podemos medir en la parte de abajo por el tiempo, en la parte de arriba por los niveles, ¿vale? Entonces, no solamente eso, sino que también, como tercer factor importante, ahora cuando lo trasladamos este tipo de enseñanzas a los mercados, podemos sacar que hay una dirección de mercado clara. Es decir, nosotros podemos situarnos alcista o bajista si hemos visto que anteriormente el precio tenía esa insistencia, que si había impulsos de propagación hacia ese lado, pues con un momento de amplitud y obviamente con cierto tiempo o varios tiempos de insistencia hacia ese mismo lado, ¿no? Pues bueno, al final, por resumir, en la teoría de Elliot, pues básicamente es eso lo que él hacía, y con ello pues se empezó a preguntar cómo podría afinar más todavía, y ahí es cuando empezó a incurrir dentro de lo que sería el concepto de módulo y demás, ¿vale? Vamos a explicarlo brevemente, pero si tenéis preguntas también, pues por supuesto, estáis por el chat, me hacéis ahí la preguntita, no hay ningún problema. También vosotros, si estáis por aquí en Instagram y os habéis unido hace poquito, os pongo por ahí en la bio, como os he dicho, también la posibilidad de que os paséis al Telegram, que podáis, no sé, escribirme si queréis preguntar algo, o directamente si queréis preparados para el siguiente webinar que vamos a tener en nada, en breve, pues podéis engancharos al grupo que ya tenemos preparado para eso, ¿vale? Como os decía, dentro de lo que Elliot empezó a estructurar, había un momento, un concepto dentro de lo que sería detallar bien la onda, que era darle solución a un bloque, a un bloque compacto, ¿no? Y eso lo llamó módulo. Entonces, un módulo básicamente es ese bloque compacto, esa estructura que nosotros podemos tener ya acotado con dimensiones, con características comunes o afines, y que además nos puede dar la facultad de que nosotros podamos medirlo, de que podamos compararlo, de que podamos averiguar qué ha sucedido dentro, ¿no? Porque si lo hemos acotado temporalmente, vamos a ver qué ha hecho durante ese tiempo. Si lo estamos acotando temporalmente en una hora, vamos a ver qué ha hecho el precio durante una hora. Si lo estamos acotando durante un minuto, durante un minuto. Es decir, vamos a acotarlo en tiempo, pero también obviamente en esas dimensiones. Entonces, él destacó dos cosas importantes que componen un módulo. Una tiene que ver con el impulso, que es importantísimo que haya un impulso, y bueno, aquí no es el entrenamiento obviamente adecuado, porque simplemente es un webinar, pero mis alumnos ya saben que obviamente asisten a estos entrenamientos, que debería ser un movimiento muy característico, que además tiene una expectativa de pago concreta y que además tiene una espera del precio en un lugar, en una zona concreta, para que nosotros podamos seguir adelante. Él detalló que ese tipo de impulso tiene que identificarse sobre todo en periodos superiores, para que después, si vemos algo parecido en un periodo inferior, pues que estemos viendo que están alineados, que macro, micro, por así decirlo, están dictando que el movimiento va a ser hacia ese lado, y por lo tanto todos los movimientos anteriores no son tan importantes o relevantes, sino que estos empiezan a tomar un poquito más de cuerpo. De hecho, se dan diferentes circunstancias dependiendo de qué, pues de las características que en este caso pues hoy no podemos estudiar, pero que tienen que ver con la velocidad, con la angulación, con la volatilidad, con la naturaleza del propio activo, y mucho y más importante todavía, con la fuerza, con la intensidad, o con... ¿cómo le digo? Sí, es que básicamente la fuerza, lo podemos decir como fuerza del mercado, ¿no? Entonces, si eso estaba ahí presente, pues obviamente empezamos a ver que todo lo demás estaba alineado, y ese impulso realmente ha tenido información veraz y podemos utilizarlo. Y después de un impulso que viene, pues normalmente un retroceso. Un retroceso que tiene que ver básicamente con aquellos tramos menores donde el precio no solamente está teniendo de forma más o menos insistente esa participación, sino que llega a
girarse, llega a parar, llega, por así decirlo, a no ser continuado más lejos del tramo que hizo anteriormente. Es decir, si he tenido un impulso hacia arriba fuerte y ahora solamente retrocede un tramo pequeño, pues estamos dentro, ¿no?, de ese impulso fuerte. Por lo tanto, este tramo pequeño no significa que no haya tenido una dirección, significa que no ha sido superior en distancia, en fuerza, en intensidad al que fue anteriormente. Por lo tanto, impulso, retroceso, y posiblemente empezamos a enlazar ya con una de las teorías interesantes que tiene que ver con los ciclos, que hoy no vamos a ver, pero a partir de ahí empezaríamos a ver que hay un ciclo cerrado y de nuevo el precio podría continuar. Esto se detalla muy bien en la zona donde está sucediendo y en el entorno, y así sabemos si efectivamente vamos a tener después de ese impulso un retroceso que es correcto y de nuevo se podría dar otro impulso, ¿no? Esto para él también tenía que ver con depurar ciertas circunstancias, el filtrar qué ha sucedido con respecto a qué, a la velocidad, a la angulación, a la volatilidad, a las armonías, todo. Y que todo al final estaba englobado dentro de qué, de una onda. ¿Y cuántas ondas tenía que haber? Pues tantas ondas. ¿Y en qué parte de la onda estoy? Pues dependiendo en qué parte de la onda, o en qué parte del módulo, o en qué parte del proceso de todo, pues yo puedo ser alcista o bajista. O puedo ser más bien alcista en macro o más bien alcista en micro, o puedo ser alcista en macro y bajista en micro. Es decir, dependiendo de dónde estemos, sabiendo esta teoría, podemos hacer lo que nos dé la gana. Así de claro, lo que nos dé la gana. Obviamente, hay filtros y hay una compostura para hacerlo, ¿vale? Porque no podemos entrar a toda costa en cualquier sitio de cualquier forma, pero veréis a través de las muchísimas veces lo he hecho, las entradas que podéis ahí detallar y observar en el Telegram, que efectivamente a veces me meto en contra de la tendencia para recaudar algo de dinero, es decir, para autofinanciarme, porque como entiendo en qué parte está del mercado, me puedo valer de esa información para que en ese momento, pues la mayoría de veces, no son todas, pero la mayoría de veces, me pueda dar algo de dinero que yo podré gastar después en la tendencia adecuada o en la secuencia que se vaya a detallar o desarrollar en breve. Por lo tanto, pues es simplemente eso, utilizar ese tipo de conocimiento gracias a lo que Elliot pues nos brindó, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un par de ejemplos, os voy a mostrar aquí a los compis también de Instagram para que veáis a qué nos referimos también dentro de esas ondas. Bueno, no solamente esas tres impulsivas y dos correctivas, sino que después habrá dos correctivas y una impulsiva, y obviamente tenemos también en la parte de abajo, pues bueno, alcistas y bajistas, unos mayores y menores, pero al final, en resumidas cuentas, es entender muy bien el cómputo de ondas, de dónde estamos, y el módulo, en qué consiste y en qué parte, ¿no?, del módulo está ahora mismo el precio. Cuando entendemos todo esto, pues por resumen final con Elliot, os diré que la aplicación, pues como os he dicho, podemos entrar en un lado y a un otro sin ningún problema. Al final se relata en que yo pueda tener mi perspectiva macro y mi perspectiva micro, si es posible, alineadas. ¿Por qué? Porque entonces tengo la seguridad de que la mayoría de operaciones micro van a no solamente funcionar, que eso es algo, por así decirlo, que se da por hecho, ¿no? Sino que además de ser rentables en ese tipo de entradas, las entradas van a recorrer más espacio, porque van a acompañar a los movimientos macro. Entonces, si hay un movimiento macro y un movimiento micro que empieza a alinearse con el macro, lo normal es que el movimiento micro se convierta en un macro. Si yo soy capaz de entrar cuando se está iniciando ese movimiento micro a favor de la macro, entonces la probabilidad de que se cree un movimiento macro, pues prácticamente es la misma, pero la probabilidad de que yo gane mucho más por el camino que antes simplemente observando la macro, pues es bastante mayor, ¿vale? De hecho, pues habréis visto recientemente, no sé si fue la semana pasada, la anterior, ya ni me acuerdo, pero tuvimos 26 Rs de recorrido en una posición. No en Rs es mi récord, pero sí en beneficio de lo que se consiguió en mi récord hasta ahora, pero que veáis que efectivamente que se puede dar en el precio y eso se da. Entonces, bueno, si cuando perdemos, perdemos uno o perdemos medio, y cuando ganamos, ganamos dos o tres o cinco o ocho o los que sean, pues obviamente la cuenta tiende a subir, ¿vale? Es lo que podemos encontrar gracias a aplicar algunas de este tipo de teorías. Obviamente, estamos explicando de una forma muy básica, muy llana, y obviamente cuando llegamos al price action actual, pues tenemos que incorporar cierta información vital, importantísima, pues aplicar cierto
timing, ciertas escalas temporales. Bueno, algunas de las cosas que después explicaré en el otro webinar, en qué temporalidad debo de hacer trading. Y luego encima también tenemos que apoyarnos en otras tantas que no me dará tiempo a explicar, que nos van a ayudar a finalmente saber, ¿no? La expectativa que va a tener esa operación y por lo tanto también la gestión que tengo que darle. Muy bien, llegado a este punto, y muy importante, os recuerdo, por si no lo sabéis, que podéis activar la campanita de los directos para poder saber cuándo emitimos. No sé si después emitiremos también en Instagram, ya que me están pidiendo entrar todos en la sesión de Zoom, así que vamos a intentar hacerlo, no solamente la sesión de Zoom. Sí se quedará grabada, para que lo sepáis. Y también, y muy importante, aquí me podéis hacer ya las preguntas que deseéis, que queráis, para no solamente ahora, sino también ya sabéis que tenemos un par de webinars, bueno, 3 webinars para diciembre, pero enseguida vamos a estar la semana que viene ya con el de el rally navideño y seguidamente también vamos a estar metiéndonos de lleno en un especial de índices, en este caso con el DAX, ¿vale? Bueno, pues antes de esto y de que os registréis, recordaros también que podéis hacer alguna preguntita por aquí, no hay ningún problema, me dicen por aquí. Por Telegram se está compartiendo, es que no me aparece. No, ahora no estoy emitiendo por Telegram porque estamos emitiendo a través de bueno, la sesión que nos habilita nuestro patrocinador de los lunes, que es XM, ¿vale? Entonces, bueno, el otro posiblemente sí. Ahora, importante, ¿qué punto de partida tengo yo con la teoría de Dow? ¿Y qué punto de partida tengo yo con la teoría, en este caso con el módulo de la onda de Elliot? Pues que el mercado tiene una composición, una forma de hacer cosas y que cuanto más específico sea yo en darle ese tratamiento, más me va a premiar. Esto es como todo. Más trabajo, más dinero. Habitualmente es así, no, no siempre, pero habitualmente si tú cobras por horas, si echas más horas, pues vas a ganar más, ¿no? Esto es así. Pues aquí es algo parecido, ¿no? En la mayoría de veces en la vida, pues por más trabajo, habitualmente recibes más. Pues aquí igual, si tú te metes más específicamente, haces un análisis más detallado, eres más concreto, has aprendido más, pues al final tiene que pagarte más el mercado, ¿no? Bueno, pues el hecho de que nos metamos un poquito más de lleno es para esto, por eso vamos a finalizar con la teoría de Wyckoff, donde, bueno, simplemente pues ponernos en situación, Richard Wyckoff lo que fue es un stock runner. Ellos se apuntaban el precio en grandes pizarras, luego obviamente eso derivó a las grandes pantallas iniciales, luego lo hacían simplemente niños, bueno, niños chicos que estaban ahí, pero bueno, él empezó y llevó bastante tiempo haciendo esto y ahí tuvo la oportunidad de entrevistar a mucha gente importante y sobre todo de entender las grandes firmas o las grandes compañías de ese momento, el cómo estaban operando. Y el cómo estaban operando, eso le llamó la atención. Entonces, basado a lo que ya anteriormente Dow y Elliot habían hecho referencia, y este ya un poquito más contemporáneo, viendo que efectivamente ese tipo de cosas o de información que habían dicho, él podía verlas en un tipo de comportamiento en la gente y dijo, "Ah, no, no, aquí hay momentos que pasa algo. De la información que me han dicho ellos, yo puedo profundizar y detallar. Y efectivamente, se metió tanto de lleno que empezó a formular ciertas leyes y principios que incluso pues tocaron cerca de la gestión monetaria y de disciplina mental, pero sobre todo él resumió pues en 5 pasos y también 5 fases, 3 leyes, ahora lo veremos, pero esos 5 pasos tienen que ver con determinar la posición actual del activo y sobre todo la tendencia más probable, es decir, dónde estamos y hacia dónde puede ir, que es básicamente lo que se preguntaba en este tipo de teoría. Si yo sé la posición actual que está teniendo el activo y la tendencia posiblemente más probable porque tiene espacio o por ciertos elementos que lo acompañan, bueno, pues ya tengo uno de 5 filtros. No significa que ya rápidamente vaya y me tire de cabeza a la piscina, porque puede ser que no haya agua. Una cosa es que haya piscina y yo me quiera tirar, pero otra cosa es que haya agua y que yo ya me haya tirado. Entonces hay un problema. Entonces el paso 2 es muy importante. Tiene que ver con seleccionar las acciones que estén en armonía con la tendencia. Es decir, si la tendencia va hacia arriba y la acción va hacia arriba, pues yo me voy a centrar en esas acciones que tienen mayoritariamente la copia, por así decirlo, tendencial de esa tendencia de fondo. Si van para abajo, pues igualmente, ¿no? En este caso, él solamente puede ir para arriba. Hoy en día nosotros podemos hacer lo que queramos, es la ventaja. En tercer punto importante, pues él seleccionó, gracias a esas acciones, un factor de que la causa iguale o exceda nuestro objetivo. Es decir, si yo me voy a meter en una posición y me voy a meter hacia ese lado, que por así decirlo tenga suficiente margen de actuación, que tenga suficiente espacio como para que me premie, es decir, que sea un buen negocio. Si yo me estoy metiendo cerca
de una operación cuando ya está en máximos, pues ya tengo que ser súper adivino y arriesgar todo y que no me importe nada lo que pase, porque puede ser que el precio se dé la vuelta. Y no solamente esto, sino que empiece a profundizar mucho. No digo que cambie la tendencia totalmente, sino que a lo mejor pasa muchísimo más tiempo de lo que tú pensabas, 2, 3, 5 veces más de tiempo, para que empieces a sacar siquiera un poco de dinero, porque quisiste ser de los listos que simplemente por romper máximos quieres entrar. Algo que nunca jamás, bueno, perdón, el 99% de las veces no se debe hacer. No voy a decir nunca jamás porque hay una sola vez que sí se puede hacer y por lo tanto pues también premia y premia bastante, ¿vale? Pero excepción de esa vez, que es algo que también estos alumnos sabrán perfectamente a qué me estoy refiriendo, el resto mejor que no se haga así. Se puede hacer de muchas otras formas para aprovecharte de esa información que efectivamente pues puede ser correcta, pero hay que aprovecharse de otra forma para que sea rentable, ¿vale? Número 4, determinar la disponibilidad de la acción para moverse. Es decir, ¿esa acción tiene suficiente margen para ir a un lado y a otro? ¿Esa acción tiene cargas o está dentro de un sector que está demasiado fastidiado, etcétera? Pues si no, ni la voy a tocar, ¿vale? Número 5. Importante, planificar la operación coincidiendo con un giro en el índice. Es decir, el índice ha empezado a cambiar tendencia y la acción está habituándose a ello, pues directamente me es favorable entrar. Sí, obviamente tenemos todos los demás filtros, ¿vale? Pero como último filtro me es favorable entrar porque todo empieza a alinearse y al final va a tener una repercusión, ¿no? Como digo, pues aunque sean pasos muy sencillos y también muy básicos, por así decirlo, pues él empezó a ver que efectivamente empezó a tener bastante razón al hacer este tipo de filtrado y al final pudo formular tres principios o leyes que pueden ser bastante interesantes. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con la ley de oferta y demanda, que ya hemos hablado de ello y no vamos a estar todo el día con lo mismo. Básicamente es que cuanto mayor cantidad de personas hay queriendo una cosa, pues puede haber más movimiento en el precio de ese activo y que por lo tanto también tenemos que vincularlo a las posibles contrapartidas que puedan dar otros participantes de ese mismo activo que está teniendo, pues, en este caso porque esté de moda o porque está en tendencia o lo que sea, ¿vale? Luego la ley de causa y efecto dice que ningún movimiento es aleatorio. Entonces, partiendo de la base de que nosotros tenemos que ver que el movimiento está provocado por participantes mayores, normalmente, o de digamos, con mucha repercusión sobre el precio, pues cuando hay un proceso en el que se van acumulando muchas compras o muchas ventas, en este caso, muchas compras en acumulación y muchas ventas en distribución, entonces hay un proceso donde el participante ve que ese cúmulo de muchas actuaciones puede generar un efecto deseado. Es decir, puede generar un efecto de que el precio pues suba, si hay mucho intento en esa acumulación de compras, pues posiblemente suba. Y si hay mucha participación de ventas en una zona de distribución, posiblemente baje. Entonces, bueno, básicamente empezaba a formular cosas así sencillas que concatenadas unas con otras, pues nos dan ese tipo de resultado. Por último, la ley de esfuerzo y resultado, pues tiene bastante sentido y aquí ya no es tanto por el sentido común, sino básicamente porque es un reflejo de lo que está sucediendo abajo. Y una de las cosas que está sucediendo abajo es que acorde al resultado que haya tenido el precio o que esté teniendo el precio, o que aparentemente empiece a tener el precio, que es también uno de los medios por los que él empezó a definir esto, por ejemplo, si una zona de resistencia está actuando como zona de resistencia y el precio está intentando quebrarla varias veces, lo normal es que esas solicitudes de compra, con tanta insistencia en esa resistencia que aparentemente era para que el precio cayera, pues van a reventarlo. Entonces, digamos que si tienes mucho esfuerzo en hacer algo y empiezas a tener algo de éxito, lo normal es que tengas ese resultado. Y también él se puso a hacer una especie de ley en contrapuesta a esta. Es básicamente, si tú me estás intentando ir hacia arriba y no estás teniendo éxito y estás teniendo mucho rechazo, lo normal es que efectivamente este rechazo esté teniendo razón y que entonces tengas que pues apuntar hacia el otro lado que la tendencia nos está confirmando, ¿vale? Entonces diremos que ha habido armonía entre esfuerzo y resultado cuando efectivamente se traslade y se refleje el movimiento de aquello que estamos viendo, que es la actuación concreta del mercado. Bueno, hemos puesto un ejemplo sencillo entre soporte y resistencia, más bien resistencia. Podemos verlo funcionando dentro de un canal, dentro de una zona, hablando de una estructura de mercado, tomando un nivel como referencia.
podemos verlo dentro de las aperturas con los niveles de parcialidad, podemos verlo también dentro de lo que serían los movimientos, sea de expansión, compresión, mixto, es decir, podemos verlo en todo lo que realmente engloba el price action, sin mencionar los escenarios, que eso es bestial cuando se da en uno de los escenarios, o cuando incluso podemos aplicar una técnica de entrada. Vamos a aplicar una técnica de entrada, por ejemplo, en continuidad, y el mercado estaba teniendo ese tipo de referencia con esa ley de esfuerzo y resultado, pues al final va a provocar, en este caso, que esa operación que hemos entrado, incluso cuando esté más avanzado en el precio, pues pueda dar una serie de rendimiento bastante bueno. De hecho, yo mismo soy testigo y he comprobado en mis carnes cuando a veces he realizado una operación de continuidad, aunque no sea de giro, y encima he ganado más que a veces en las de giro que empiezan al inicio de la tendencia, ¿no? Pues básicamente a veces por el ratio y porque la tendencia está confirmada, porque hay de nuevo un nuevo impulso que me ha premiado, pues al final esto se va conmutando, ¿vale? Y de igual forma, también ha sido un aviso en algunos momentos en los que o he perdido o he empezado a perder, para que no perdiera más, pues estaba variando o evaluando, mejor dicho, esa variación que tenía esa ley, ¿no?, de esfuerzo y resultado, para saber y entender que ya estaba en el punto de no retorno y que por lo tanto no tenía que seguir insistiendo, ¿vale? Por último, para ya cerrar esta parte importante tanto de las teorías como casi del webinar, digo, pero sobre todo de esta última teoría, tiene que ver con, bueno, el tema de que cuando Wyckoff detalló esas 5 últimas fases dentro de una zona de igual si es acumulación o distribución, os voy a poner por aquí la foto para que podáis ver y ahora vamos a ir viendo esas zonitas que hay por ahí. Vale. Bueno, básicamente él definió pues la zona A, zona B, zona C, ¿vale? Algo que teníamos anteriormente aquí, que es lo que vamos a estar viendo. Pero él detalló todo esto porque para él tiene sentido de que el precio, el mercado, fuese estructurando, fuese creándose de una forma en el que el precio comienza a frenarse, el precio empieza a tener una pausa preliminar, el precio nos está detallando que efectivamente se quiere ir a ese lado, encontramos que el precio tiene un entorno en el que va acompañado de, además de que decrezcan las ventas o las compras, sea alcista o bajista, empieza a haber un aumento de volumen hacia ese lado y que lo acompañan también los impulsos leves, aunque a lo mejor posiblemente sean de la micro, pero que son leves, de intentar irse para el otro lado, y por lo tanto la armonía de rompimiento ya no sigue profundizando. Si es para abajo o para arriba, pues no sigue profundizando. Da una sensación de deceleración y a la vez empezamos a ver que las fuerzas empiezan a intercambiarse dentro de lo que sería esa fase. Así pues, aparece la siguiente, que es la B. Intentamos con varias veces irnos a máximos y mínimos de ese último tramo menor que ha hecho el precio y por lo tanto, que es un poquito lo que se estaba enseñando aquí, y por lo tanto tiene ese tipo de insistencia para que después en la fase C sale de un extremo que ha sido testeado, que como digo ha tenido una insistencia pero no ha sido confirmado, en la C vuelve a confirmar el precio fuera de cualquiera de estos y empieza a crear un tipo de rango, un tipo de muellecito a veces que en la zona D empieza a detallarse como una microtendencia y que al final de ese esfuerzo contrario el precio se lo lleva en un movimiento más significativo, ¿no? Algo como lo que decíamos antes, un movimiento un poquito más fuerte, más contundente, más con más iniciativa. Y obviamente es hacia el lado de la tendencia que debería crearse. Y por último, pues nada más que nos queda la última fase después de esto, que es la fase E, donde podemos ver que comienza el desarrollo de esa nueva tendencia que sale de ese mini rango anterior y que por lo tanto pues va a ser, como decía, el inicio de origen tendencial de esa tendencia que se ha iniciado. Esto no es simplemente que lo aprendamos de memoria, sino que sepamos verlo, sepamos interpretarlo, sobre todo, y muy importante, que entendamos en qué tipo de fase está sucediendo y que en cuanto sepamos que ya ha cumplido todos los demás filtros, pues tanto acerca de las leyes no me meteré mucho, pero acerca de este tipo de tramos A, B, C, D, pues que obviamente nos vayamos después al DE haciendo nuestros filtros, sobre todo bien, para que no vayamos al D sin haber evaluado si había un A, B, C, porque si no tenemos un problema. O no intentemos ver que hay un E si es que no hay ni siquiera un B, o un C, o un A.
¿vale? Entonces, tengamos en cuenta todo esto para que podamos finalmente tener pues una buena repercusión, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.